¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Hace poco nos visitó Elizabeth en un episodio donde ella compartía su experiencia como madre y emprendedora desde casa. Sabemos que ser madre y ser emprendedora puede ser bien retador por las demandas que requiere de ti ambos roles. Pero, ¿y qué cuando ese emprendimiento no está en tu casa? O sea, que tienes que salir, eres emprendedora fuera de casa. ¿Realmente se puede encontrar el balance? ¿Podemos seguir siendo esa madre que está presente, que quiere glorificar a Dios en su rol de madre y también pues está ahí para su emprendimiento? Bueno, pues esa es la pregunta que responderemos hoy en la libreta de mamá. Tenemos una invitada muy especial que el Señor le ha dado una gracia, en verdad lo veo así. Ella es fabulosa. Ella es fabulosa. Una gracia para manejar ese balance y encontrar ese balance entre, sí, soy emprendedora, el Señor me ha entregado esto, pero también soy madre y quiero glorificar a Dios con este rol. Yo estoy muy emocionada por tener a esta invitada aquí porque yo la conocí hace varios años ya. Nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos tantas cosas en común. Así es como que es raro. Somos, dueñas de un café cristiano en diferentes lugares del país. También nos dimos cuenta que tuvimos una pérdida casi en el mismo momento. Así es. Para después quedar embarazadas al mismo momento. ¡Wow! Las hijas que tienen como una semana de referencia de edad. Sí. Entonces, a mí me ha encantado poder conocerte a ti y ver también cómo Dios ha obrado en tu vida, que vamos a escuchar más de eso, pero realmente a mí me anima mucho ver cómo tú vives tu vida, el balance que tienes. Están ahí. Y cómo Dios se está glorificando a través de ti. Entonces, estamos tan felices de tenerte aquí. Gracias. Y sí, entonces presentamos a Pier Angeli de Rosario, ¿verdad? De Rosario. De Rosario. La fabulosa. La fabulosa. Tú sabes que yo le doy gracias a Dios porque en este ministerio que nosotros estamos teniendo, Dios nos ha permitido conocer personas tan lindas. Ay, sí, y tú eres una de ellas, llenas de bendición, tú sabes. Y como el lugar donde estás, como que brilla. Y realmente me gusta. No sé si decir eso de que tu aura, que sea, no sé. Señor, eso es la gracia del Señor. La gracia de Dios. Y la comunión con Dios que trae esa bienvenida. belleza. Pier Angeli, aquí a la libreta de mamá. Gracias. La verdad es que ustedes me honran con lo que dicen. Me hace sentir que no merezco lo que ustedes están diciendo de mí, pero la verdad es que el Señor ha sido muy bueno. Y el hecho de que ustedes estén hablando así sobre mí y puedan ver todo eso, es porque el Señor me procesó para coronarme de favor y gracia. Amén. Y misericordia. Y de verdad que todo es por Él y para Él. ¿Cómo te defines tú así? Yo digo de que la fabulosa. La fabulosa, así es que nosotras te podemos definir. ¿Cómo te defines tú? Señores, porque ella entró y yo dije, pero espérate, es que a mí no me dijeron ese nivel. Bueno, primero que nada, yo soy muy auténtica. Pero yo me defino como una mujer muy loca. Sí, de verdad. Bienvenida al club. Yo no soy normal, normal. Entiendo que el Señor, mi molde, lo hizo con ciertas características que son muy intensas y muy definidas. Pero la verdad es que yo me considero una mujer resiliente, una mujer que siempre tengo la capacidad de mirar oportunidades donde todo está perdido.
donde humanamente todo está perdido, el Señor me dio esa capacidad de poder ver creatividad, poder ver oportunidad en cada situación. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada, porque si yo no hubiese portado eso que el Señor puso en mí, entonces con cada adversidad que atravesé yo no hubiese continuado con mi vida, honestamente. Y sé que en algún momento de mi vida, cuando toqué fondo, el Señor trató en mi corazón de que era para poder testificar a otras sobre cómo el Señor puede volver a ser de lo que ya está destruido, de lo que uno cree que está destruido. Así que me defino como todo eso. Y eres esposa, Así es. madre, emprendedora. Así es. Eres una sierva del Señor, Así ministras en la alabanza. Así es. ¿Qué más? Muchas cosas más. Muchas cosas. Enferma con el café. Yo no sé, Di que pero ustedes ya colaron. ya, sí. Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento. Ya colaron. Bueno, realmente colaron es como... El Señor sabía que yo iba a desperdiciar mucho dinero con café. Así que me montó uno para que yo me tomara mi propio café. Bueno, realmente soy emprendedora. Quedamos desempleados, mi esposo y yo, hace 3 años y medio, luego del cambio de gobierno. Y la verdad es que en el momento fue muy desesperante, porque un mes lo cancelan a él y al siguiente mes entonces quedo yo sin trabajo. No éramos padres en ese momento. Pero teníamos muchos compromisos. Imagínense ustedes, préstamos, uno se adapta acorde al sueldo. Y la verdad que fue muy desgarrador poder ver una luz al final del túnel en ese momento. Sin embargo, un día yo estaba con unos amigos en casa y yo siempre era la amiga que armaba los bochinches para yo cocinarle a mis amigos. Y yo era la que le colaba café. Podemos ser amigas. Sí. Lo bueno es que ya, bueno, tú vas al café y lo pagas. Eso es lo más chulo. Pero yo en mi casa le preparaba los cafés, le preparaba los waffles a mis amigos, preparaba pasta. Y entonces, un día, está un amigo allá, y estamos mi esposo y yo y el chico, y estamos hablando. Él incluso toca en una alabanza de otra iglesia. Y yo le decía, a mí me gustaría tener un lugar donde nosotros, los cristianos, podamos ser nosotros. Que podamos hablar, podamos tener adoración, música, hayan libros, que podamos hacer reuniones sin intervenciones de humo, de cigarrillo, ni alcohol. Un lugar que sea nuestro, un espacio. Y yo tuve en ese momento como... Yo le llamo iluminación a ese momento, porque realmente yo empecé a hablar hasta maduro, porque empecé como a emocionarme mientras yo iba hablando, porque empezaba a tener claridad de la idea. Y yo dije, espérense, y yo llamo a una amiga y le digo, Angie, el local que usted estaba alquilando todavía está disponible. Y dice ella, sí, porque digo yo quiero verlo. Pues venga, que yo le espero. Y me fui ahí mismo. O sea, el muchacho, Padre amado, básicamente, nosotros lo sacamos de la casa, venimos ahora. Y la verdad es que así comenzó Colaron. Yo siempre que tomaba café, yo preguntaba en pandemia, ¿y ustedes colaron? Y yo decía, le voy a poner Colaron, porque de verdad era como algo que me definía mi momento de café. Y la verdad es que el Señor ha sido muy bueno, porque Colaron es un espacio exactamente como yo lo imaginé, aún más, que es un lugar donde puedes estar y puedes conectar con Dios o conectar con una persona con la que quieras hablar, y me siento muy feliz con ella. Así que si usted está en Moca, tiene que ir. tiene que ir a Colaron. Sí. A mí me encantó porque realmente cuando nosotros fuimos la primera vez, bueno, nosotros tenemos una historia parecida empezando de Grounds, de que pedimos los trabajos. Y empezamos así, somos psicólogas también las dos. Pero realmente cuando llegamos allá fue como, wow, pero Dios dio este sueño a otra persona, está funcionando como... Y llegamos allá y Pierre, sin mentirte, me dio una sesión de terapia. Sí. La primera vez que la conocí y fue como, wow, Dios está en este lugar. Y nos ha inspirado tantas veces de no rendirnos aquí con lo que Dios está haciendo en The Grounds, porque Dios está haciendo muchas cosas en Colaron. Si están en Moca, tienen que ir. Cada vez que no, o sea, si están en Santiago, porque si estamos en Santiago,
Pasan para allá. Claro que sí. Y vamos a hacer la libreta de mamá en Colaro. Sí, vamos para allá. Vamos para allá. Pierre, Episodio de café entre amigas. Café entre amigas. Pierre, cuéntanos cómo fue ese proceso de tener el emprendimiento y en qué etapa estaba el emprendimiento cuando tú pasas por el embarazo y luego te conviertes en madre. Ese posparto que mire, mi hermana, la respeto, porque yo en el posparto no daba para nada. Bueno, realmente yo pienso que el Señor me capacitó. Yo he leído en algunas ocasiones como que cuando las personas, justo hay personas que se suponen que son tu gente, ¿verdad? Que son tu tribu. Incluso esas personas, el Señor en algún momento de tu vida permite que no estén en tu vida para Él enseñarte que con Él eres suficiente. Y la verdad es que yo tengo una hija de 2 años. Beth es mi proyecto de vida. Colaro no es el proyecto de vida. Beth es mi proyecto de vida. El yo tener a Beth es como yo permitirme viajar a mi infancia y criar a Pierangeli. Realmente me enfoco mucho en eso porque ya tengo el conocimiento que quizás mis padres no tuvieron y trato de sanar mi niña interior y ser una buena mamá. No es que mis padres no lo hayan sido, pero trato de ser la madre que Beth necesita. Yo perdí 2 embarazos antes de lograr tener a Beth. El último fue un embarazo múltiple y fue el momento más difícil de mi vida, honestamente, porque primero yo tenía años tratando de quedar embarazada. Para que se entienda mejor el testimonio, cuando mi esposo y yo nos casamos, a los 2 meses, un predicador, sin conocernos, me llama y ora por nosotros y me dice que vamos a tener 2 hijos. Me dice que la primera va a ser una niña, me dice las características que el Señor le muestra y me da el nombre de los 2 niños, de la niña y el niño. En ese momento, obviamente, yo recién casada, yo no estaba pensando en tener hijos. Sin embargo, 5 años después, que ya nos sentíamos listos para ser padres, empezó la travesía de la infertilidad. Realmente, el Señor es un Dios de orden y Él sabía que como ese era mi proceso, que yo iba a ser procesada en esa área, Él necesitaba decirme una palabra profética antes de que todo el diluvio que iba a haber se desatara. Entonces, yo aferrada a la palabra del Señor, a que el Señor me había prometido hijos, empecé a tener dificultad para tenerlos. Y ahí, bueno, empecé a visitar médicos, no había razones, de pronto sí. La cuestión es que en un día me levanto, yo siempre he sido muy activa, muy de levantarme muy temprano, hacer oficios antes de irme a trabajar cuando trabajaba para otras instituciones. Y recuerdo que ese día me levanté y algo no andaba bien. Y cuando fui al médico, entonces el médico me dice que era que yo había tenido una pérdida. Y yo no sabía ni siquiera que estaba embarazada. Así que eso me trabajó muchísimo porque imagínense ustedes, usted tratando de quedar embarazada y perdiendo. De hecho, yo me había hecho unas fotos simulando cómo yo me iba a ver y yo no sabía que yo estaba embarazada y estaba embarazada en esa temporada. Y bueno, pasaron los años, gané muchísimo peso, yo pesaba 300 libras y pico. Entré en una depresión muy profunda, mucha gente me miraba y no se imaginaba que quizás yo estaba pasando por esa situación. Quizás en el altar subía, adoraba, porque somos humanos. Y en medio de mi quebranto, yo adoraba al Señor que me había prometido hijos. Así que luego de esa pérdida, pasaron 3 años. Yo tomé la decisión de hacerme, 2 años pasaron, a hacerme una cirugía bariátrica. Yo dije, bueno, ok, tengo mucho peso. Aún si el Señor me dio la palabra de que voy a tener hijos, mi cuerpo no está en las condiciones de recibir aquel milagro que el Señor me había prometido. Así que yo dije, me voy a tomar tiempo, me voy a dedicar a mí, voy a disfrutar este nuevo cambio. Y así lo hice. Es ahí cuando salgo embarazada. Luego de haberme operado un año después, salgo embarazada. Y yo había almacenado, ya mi esposo y yo teníamos como 9 años de casados o 10. Yo había almacenado todas las pruebas de embarazo negativas que yo tenía, que habían dado resultado negativo, porque yo decía que en algún momento de mi vida yo iba a testificar sobre lo que el Señor había hecho conmigo, de que me había dado hijos aún en medio de la infertilidad. Así que
recuerdo que había una actividad de mujeres, justo para este mes, marzo, había una actividad de mujeres en mi pueblo y me tocó ese momento en el que yo iba a testificar que yo estaba embarazada. Así que llevé las pruebas de embarazo. Mi mejor amiga me había hecho un cuadro que decía que al final había obtenido la promesa y era bellísimo, tenía un mameluquito, los guantecitos, las botitas y el gorro. Y yo llevé ese cuadro y dije, el Señor ha sido fiel, el Señor o sea, imagínense que todo el que había estado orando por mí, que sabía de mi proceso de infertilidad, estaba esperando ese momento y esa iglesia se fue abajo. Yo llevé las pruebas de embarazo, yo dije, miren esto, Dios es fiel y testifiqué, wow, fue un momento muy fuerte porque la verdad es que imagínense. Claro. O sea, la estéril, la que no podía salir embarazada. Y unos días después de esa actividad, yo empiezo a perder el embarazo. Esa etapa fue una etapa muy fuerte, fue una montaña rusa, porque al principio los resultados de sonografía decían sí, hay embriones desarrollándose y pasaban las semanas y los corazones no se desarrollaban, no habían latidos. Entonces inicialmente se creía que era uno, pero cuando avanzaron las semanas, se dividieron los saquitos y entonces el médico me dijo, lo que pasa es que tiende a suceder que cuando son múltiples, el proceso de desarrollo es un poquito más lento porque es doble el trabajo. Entonces ahí ya imagínate que de pensar a que nuestro embarazo no estaba funcionando, a saber que eran 2, ya ustedes se pueden imaginar la emoción. Y la semana siguiente a la sonografía todavía no había latidos. Vamos a darle una semana más. Imagínense ese lapso de tiempo entre esperar los 5 días o los 7 días para volvernos a hacer una sonografía. Era una cosa impresionante. O sea, mi esposo y yo entrábamos. Yo tengo fotos porque yo sabía en el terreno en el que yo estaba caminando. Y yo recuerdo que mi esposo y yo nos reuníamos en la habitación que iba a ser la habitación de los bebés. Y yo me tiraba fotos, nosotros agarrados de la mano, orando por ellos. Y recuerdo que el embarazo no avanzó, así que un día yo me levanté y yo dije, voy a ir a donde otro médico que me diga lo que el Señor quiere que yo sepa. Y cuando fui, dije, Señor, que seas tú a través de él. El médico ni cristiano era y me dijo, no te puedo mentir, ese embarazo no hay vida y eso lo que está es destruyéndote a ti porque ya estaba en el punto en el que estaba el flujo sanguíneo, se estaba complicando. Así que imagínense, como médico, la solución que él me dio fue tomar una pastilla abortiva, a lo que yo le dije que yo no lo iba a hacer, porque imagínense la parte de usted estar esperando quedar embarazada, más tus valores, y tener que tomarte la pastilla. Yo recuerdo que mi esposo la escondió, yo nunca supe dónde estaba. Y yo misma dije, no, Señor, o sea, no me lleves a este punto. Tú me has traído hasta aquí para enseñarme algo. Le dije, tú ganas, yo te lo entrego a ti. O sea, fue el momento en el que ya tú sientes que tu capacidad humana no hay nada. Entonces ahí le entregué al Señor y increíblemente esa misma noche el proceso de pérdida se dio espontáneo. Inmediatamente recuerdo, le dije al Señor, tú ganas, hazlo tú. Y empezó el proceso. Y fue un proceso muy difícil, porque, bueno, las que quizás han perdido embarazos o las que han experimentado contracciones de parto, son contracciones y el tú querer sostener algo que no puedes. Es una cosa muy fuerte. Y la verdad es que yo después de eso, imagínense que ya todo el mundo sabía que yo estaba embarazada. Recuerdo que desde el mismo día que ya me iban a hacer el procedimiento médico, luego de que ya había iniciado naturalmente el proceso, yo puse un comunicado en Instagram y donde yo le decía a la gente, a mi comunidad, que gracias por explicando que realmente era una forma de necesito mi espacio, ok, entérense, necesito mi espacio para sanar y por favor respeten. Y fue muy difícil, recuerdo que fue un octubre y yo pasé noviembre y diciembre trancada en casa.
yo teniendo un negocio. Pues yo me tomé mi tiempo y cuando volví a reintegrarme me topaba con gente en la calle que ni siquiera sabía que yo había perdido el embarazo. Iban, wow, a tocarme el vientre o a darme regalos o a pedir explicaciones. Y la verdad es que fue muy difícil. Sin embargo, en medio de ese desierto, en medio de ese valle de sombra y de muerte, yo conocí al Señor que restaura y sana el corazón. Amén. Es impresionante, es muy impresionante lo que yo conocí en medio del dolor. Ya luego, en 2 meses después, que pasó noviembre y diciembre, en enero, yo ya me estaba como reponiendo y entonces dije, vamos a salir, vamos a disfrutar. Estaba haciendo yo nuevamente, me estaba integrando a lo cotidiano. Y yo hice de todo en enero. Yo monté caballos, yo me fui a una loma a acampar, me lancé en ríos y no me estaba sintiendo bien, pero yo no lo sabía. O sea, no me daba la oportunidad de sentirlo. Y de hecho, en febrero, no fue hasta febrero, que cuando empiezo a sentir estos síntomas tan extraños, digo yo, pero ven acá, ¿qué está pasando? Recuerdo que un 13 de febrero me hice una prueba de embarazo y cuando me hice la prueba salió un poquito clarita la parte positiva y yo dije, porque se supone que yo me estaba cuidando en ese momento por lo reciente de la pérdida. Y era mi cabello, que tú dices fabuloso. Yo me hago un proceso que lleva varias decoloraciones que realmente también me lo hice en enero. O sea, yo hice todo lo que no se podía hacer si yo hubiese sabido que estaba embarazada. Así que en febrero me entero que estoy embarazada. Pero es impresionante la paz que yo sentí cuando me enteré que estaba embarazada, aún habiendo pasado por un momento tan difícil meses anteriores. La verdad que cuando las cosas vienen del Señor y cuando el tiempo es de Dios, todo se ordena a favor nuestro. Así que nunca tuve temor, nunca me cuidé con que, todo ocurrió de manera sumamente natural y de ahí viene Beth. De ahí viene Beth Abigail. Beth Abigail es una niña que nació de 36 semanas porque yo tuve una condición tuve el embarazo más feliz del mundo. Tuve una condición que se llama polidranio, que es un exceso de producción de líquido amniótico. Cuando el embarazo se va desarrollando, que ya está en sus últimas, en vez de producir líquido amniótico, va perdiendo, obviamente. Entonces, en mi caso, la niña crecía y me aumentaba también el líquido amniótico. Así que ya ustedes se imaginan la barriga que yo tenía, una panza grandísima. Y aún en medio de todo esto, yo sentía como la paz que venía del Señor. Amén. Y Beth nace de 36 semanas, de 5 libras. Fue una niña sumamente sana. Ahí pasa el tiempo de lo que es el posparto. Lo más difícil del posparto es tú ser madre sin tener a tu madre. Y fue lo que yo experimenté. Mi mamá vive fuera del país y para esa fecha no vino, entonces para mí fue muy difícil. Pero el Señor ya me había preparado a ser así como independiente. Yo el día que parí, a la 1 de la mañana, ya yo me estaba bañando sola en el baño de la clínica. Yo tenía acompañante, pero yo me estaba bañando yo sola. Y la muchacha, pero ven, no, tranquila. Yo agarré a mi Madre niña, amada. la lacté. Yo estaba muy clara de que yo quería darle lactancia exclusiva a la niña. Así que yo, como si yo hubiese sido toda una madre experta, yo dije, no, esto es lo que yo quiero y eso es lo que voy a hacer. Me dieron de alta y el día que llego a la casa de alta, me puse a barrer la casa, a fregar, porque iba a llegar gente. Pero explíquenme. Y entonces ahí afronté la maternidad básicamente sola, porque cuando les decía de que el Señor, no sé si eso yo lo dije al aire o fue ahorita, de que el Señor permitía que tu gente, tu tribu, a veces no estuviera presente. O sea, el Señor a veces como que desenfoca a la gente y es para enseñarnos algo. Y aún en medio yo recuerdo que el tercer día que yo di a luz, yo estaba fajada dando gritos en mi casa a las 3 de la tarde. Y era porque yo tenía hambre y no había nadie conmigo. Entonces la niña llorando porque quería el pecho y yo con hambre. Ustedes saben lo que es que uno se niega a uno mismo. Y yo con hambre sin tomar café. Sin tomar café. Para mí eso era lo más difícil. Y
Y entonces yo verme sola, porque mi esposo estaba en el negocio, en el café, mientras yo estaba en la casa, obviamente. Y para mí ese fue un momento de mucha soledad. Me sentí muy triste. Y ahí yo conocí a Dios. Yo misma cogí y llamé a un lugar donde vendían comida y pedí mi comidita y me la comí, mi habichuelita negra, me la comí. No hay sopa, esto es lo que hay, me lo voy a comer como que alguien me lo cocinó con mucho amor. Entonces, imagínense, ahí fue como el momento más difícil. Esto es lo que yo siempre he soñado, así que yo lo voy a disfrutar. Yo elegí disfrutar ese momento a pesar de no tener personas que necesiten ese momento. Por X o Y razón. Ellos no tienen la culpa, o sea, Claro. no, sin guardar rencor, porque al final el rencor era algo que yo misma me lo iba a montar como una mochila. Y no estábamos en eso. Estábamos en maternar y disfrutar a mi muchachita. Así que imagínense, lactancia exclusiva, en casa, siendo también emprendedora, recibiendo pedidos. El momento de que yo podía quizás echar una siestecita, me llamaban que querían un café o un sándwich. Entonces, ay, sí, claro. Colaron a la orden, pero yo ya colaron a la orden. Ah, sí, está bien, a la orden. Claro que sí, mi corazón. Y cerraba y llamaba a mi esposo. Pidieron tal cosa y tal cosa. Ok. Y entonces era como trabajando desde casa con la niña, sin tener descanso. O sea, realmente fue un momento muy retador, pero el Señor me ayudó a salir victoriosa. Pero a los 15 días ya tú estabas en Mi Colaro. amor, claro, haciendo waffles. A la semana ya yo estaba con mi muchachita en la cocina de Colaron. Yo sé que cuando nosotros fuimos, ella estaba ahí en su no cuna, pero era como Moisés, ajá, que ella tenía. ahí durmiendo. Sí. La niña estaba ahí porque ella estaba trabajando. Y como, o sea, tú tuviste que estar en casa sola, pero era en un sentido un sacrificio que también tú hiciste para poder hacer un balance Así entre es. las dos cosas. Así o sea, es. tu esposo tuvo que ir porque tenía, o sea, en ese proceso entero, yo no me imagino lo tan difícil que fue que en todo eso, o sea, ustedes tenían ese negocio y en ese momento, o sea, uno ve Colaron ahora. Si no han escuchado de Colaron, vayan a su Instagram y que lo vean. Pero Colaron antes no era eso. O sea, No. era un lugar más pequeño y realmente eran ustedes. O sea, eran ustedes. Sí. Y tenían como 2 o 3 chicas. Teníamos una chica. Ajá. Entonces, si ustedes no estaban, no estaba funcionando. O sea, con ese dolor, esa pérdida y el parto, o sea, el embarazo, todo, estuvieron a la vez echando adelante este negocio que ahora está dando fruto. Así es. Pero en el momento, ¿cómo ustedes pudieron, y quizás hasta ahora también, como hacer ese balance y decidir, como tú dijiste, disfrutar de la maternidad y a la vez echar adelante el negocio? Tú sabes que yo, aun con la condición que había mencionado que tuve durante el embarazo, yo iba y trabajaba. O sea, yo... Al final, yo conseguí a alguien que me acompañara en la casa mientras yo estaba embarazada, que me ayudara a limpiar y eso. Pero tú me encontrabas en la casa aplastada, limpiando, echando agua, limpiando. La señora me decía, pues déjese tranquila, pero yo no podía estar tranquila. Sí, yo decía, yo no puedo sentármele a nadie porque al final depende de mí. Y en el mismo, yo recuerdo que cuando yo empecé con las contracciones de parto para el embarazo de Beth, yo iba de camino al negocio en la guagua y yo empecé a sentirme como extraña y yo, pero esto es raro y como que se empezaron a intensificar yo manejando. Y recuerdo que yo llamé a mi esposo y le dije, corre, espérame afuera porque estoy llegando y me están dando contracciones. Y él tuvo que sacarme de la guagua. Yo llegué, fue el señor que me permitió parquearme porque como que eran repentinas esas contracciones que venían. Y él tuvo que sacarme de la guagua, sentarme. O sea, que no fue hasta el último momento de yo parir. Que yo estuve ahí trabajando y tú me veías, la gente siempre me decía, pero siéntese en el negocio. Ay, Dios mío, qué muchacha tan trabajadora. Y yo lo disfrutaba porque al final es como, eran limitaciones físicas que al final yo decidí o elegí que fueran solo mentales. Es mental, pero también no lo es. Porque el otro día yo estaba fajada ahí en la barra y viene Cecia. Pero muchacha, tú vas a parir hoy mismo si tú sigues así. O sea, como es de los dos lados. Pero exactamente, pero entonces tú dices, ok, esto es lo que tengo. Estuve orando y llorando Barça por este momento. Así que vamos a hacerlo con excelencia. Y tú me veías con la barrigota atendiendo a la gente y oficiando. Así mismo, así mismo. Uno se
excelencia. Y yo con excelencia haciendo todo, porque por esto yo había orado. Y la verdad es que para mí es tan gratificante poder ver la promesa del Señor caminando en el café, embromando Barça cada rato, ella. Pero para mí es gratificante ver cómo estamos construyendo algo que al final ella, no te digo que vaya a vivir de eso, sino que ella vaya a testificar, porque ella es parte del testimonio, o sea, ella es el testimonio. Y realmente, como les decía anteriormente, el hecho de yo elegir, yo me propuse ser una buena madre. Yo me propuse ser una ¿Cómo buena lo madre. haces? ¿Cómo lo Yo haces? no Yo iba a sé. decir eso. Yo no sé. Exacto, Yo no ajá. sé. O sea, pero tú haces muchas cosas, o sea, tú procuras hacerlo, mantener ese balance y ser intencional. Yo soy muy de darme mis propias terapias. Yo soy de las que me doy mi manita atrás. Y realmente no es fácil. Si te digo la fórmula, te digo, ay, mira, yo lo hago. No es fácil. Hay días que no puedo, hay días que yo elijo mi paz, elijo mis batallas, como yo digo a veces, graciosamente. Mi esposo es una clave esencial también en la dinámica, porque como ustedes decían, mientras yo estaba maternando, él estaba en el negocio, así que Y él seguro estaba que él haciendo hubiese cosa de querido dos. estar con ustedes. Exactamente. Entonces, él estaba haciendo cosa de dos, porque estaba haciendo lo que me correspondía a mí mientras yo estaba en el negocio, pero estaba en casa. Entonces, nada, nos llamábamos, yo le enseñaba a la niña, pero él asumía todo ese reto. Al final, ¿cómo lo hago? Yo trato de buscar un balance y entender que yo no soy un robot, que soy un ser humano. Yo sé que el Señor preparó mi mentalidad para este momento de que iba a haber una expansión en el negocio porque nos mudamos y cuando nos mudamos del local, entonces el trabajo no se duplicó, sino que se multiplicó a 10 o más, pudiera yo decir. O más, porque de nosotros pasar a ser 3 empleados, bueno, ya en ese momento habían 4 chicas, 2 que estaban fijas, 3 que estaban fijas durante la semana, pero entonces había otra que era como de soporte los fines de semana en el otro local, a tener 17 empleadas extras a nosotros 2 y aparte personal de apoyo que tenemos los fines de semana. Entonces yo pienso que llega un punto en el que el Señor te capacita para expandirte. Y entonces ahí tienes que cambiar la mentalidad. Y ustedes tenían como esa multiplicación en mente cuando estaban cambiando, porque yo me acuerdo que nosotros fuimos y tú nos llevaste al techo del catedral que está ahí en Moca para escuchar la campaña. Y estamos ahí arriba y es un local vacío todavía, porque no habían entrado todavía. Y ella me dice como, mira, Colaron va ahí y Dios va a estar y va a hacer algo grande. Y yo me acuerdo como de sentir como, wow, pero ella tiene una confianza en Dios de lo que Él va a hacer y el cambio que va a dar, pero nunca imaginé, o sea, como realmente el cambio que se ha dado, Colaron al tomar ese acto de fe, de moverse del lugar. Ustedes, o sea, ¿estaban preparados para eso? No. ¿Cómo han podido enfrentar ese reto? Cuando a la vez tiene una niña que requiere mucha atención también. Realmente es lo que te digo, cuando tú aprendes a andar en el valle de sombra y entonces encuentras a Dios en medio de eso, no hay nada que no te haga dudar. O sea, no hay nada que te haga dudar en a quien tú estás creyéndole. Porque ya tú has pasado situaciones peores y tú dices, el Señor me va a sacar de aquí. Oye, yo estoy aquí ahora, pero algo Él va a hacer con esto. O sea, es que Él me dio esta capacidad de yo ver oportunidad o ver las cosas antes de avecinarse. Yo confío en Él. Yo misma le decía a una de mis chicas, que es como mi mano derecha, le digo, oye, Él dijo hace unos días que Él iba a empezar a desarrollar mi ministerio. Él sabe a quién Él va a buscar para que se encargue de esto, porque alguien tiene que ocupar mi lugar. Entonces, si Él lo dijo, yo no me voy a mortificar, Él lo va a hacer. Entonces, cuando aprendes a descifrar el lenguaje de Dios en medio de la nada, de que no hay nada, entonces tú aprendes a ver en fe, con los ojos de la fe. Y la verdad es que no nos lo imaginábamos y una cosa empezó, o sea, fue evolucionando de la noche a la mañana, se iban abriendo las vacantes.
una de las chicas me decía, Tiani me decía que ella es mi mano derecha. Mire, falta, lo estamos haciendo, pero estamos muy forzados. Falta una gente. O sea, íbamos como fabricando posiciones para cubrir esas necesidades. Hasta un día que ella misma me dijo, mire, realmente nosotros no podemos trabajar de turno completo. Ya no podemos más, de verdad. Y yo dije, dame un mes que lo voy a resolver. Porque el Señor te da gente que tiene tu ADN, tienes que valorar a esa gente. Claro. Entonces fuimos trabajando para eso. Así que el Señor un día mandó a un loco, porque él era un loco peor que yo, que era un pastor, o sea, lo digo loco en de creer la manera. Dios. Y me dijo, él no me conocía, yo fui y los atendí, me dijo, ven acá, yo quiero decirte algo de parte de Dios. Hay una expansión, hay una propuesta que te van a hacer que va a hacer que ustedes salgan de sus deudas y que ustedes dupliquen lo que ustedes están haciendo hoy. Y yo dije, pues el segundo turno, ¿de qué me está hablando? Entonces una chica me había como propuesto trabajar, pero ella tenía su trabajo y la propuesta era que ella iba a trabajar ya, pero no iba a dejar su trabajo, o sea, que yo iba a trabajar en un horario que nosotros ni siquiera teníamos. Y yo, pero esta es la propuesta de la que el Señor me habló y le dije, mira, vamos a armar, sin tener a nadie y sin saber qué vender para ofrecerle a la gente otras cosas en el segundo turno. Así que el Señor fue armando todo y al final, o sea, se duplicó el horario y ahí se duplicó el personal. Y obviamente se duplicaron las ventas y la responsabilidad. Claro. Por eso, ¿cómo tú haces? Por ejemplo, cuéntame un día en tu vida. Ajá. O sea, Hay que hacerlo eso. Tiene que hacerlo. un día en tu vida No, para porque de mantener, que muestre que mantener ese balance. Tú sabes si esa misma intencionalidad en ser madre y ser emprendedora. Cuando yo digo que yo misma me doy mi terapia es porque yo soy una persona que me gusta exigirme mucho y me gusta exigirme excelencia. El hecho de que ustedes me vean así arreglada, me podrás ver quizás un día cualquiera en el negocio desde la mañana en taco, arregladita, porque yo siento que estoy representando con excelencia lo que el Señor me ha dado. Así que cuando yo hablo contigo y tienes una situación, estás atravesando un momento de dolor y tengo que dar una palabra de parte de Dios. No digo que lo físico sea lo más importante, pero va de la mano como tú tomes con respeto la palabra que yo te voy a dar de parte de Dios. Entonces, yo me tomo muy en serio esa parte, pero a veces es muy agotador. Hay días en los que yo no puedo ir a arreglarme mis uñitas, hay días en los que yo no puedo ir al salón, entonces me lavo mi cabeza y me pongo mi cabello para atrás. Y como quiera te ves Me fabulosa. ingenio, exacto. Al final, el balance es lo que tú decides que sea un balance. O sea, es, como yo les decía, es físico, pero es mental. Al final, yo no puedo levantarme todos los días a las 5 de la mañana porque me acosté al otro día a la 1 de la noche. Entonces, ¿qué hago? Ese día me levanto a las 8 o a las 9. Ese día no mando a la niña a la guardería temprano y me quedo con ella haciéndole yo desayuno en la casita o la dejo dormir un poquito más. Porque nuestra dinámica familiar es distinta a las familias típicas. Entonces, yo decido darme yo mi terapia. La niña no puede estar todos los días en el horario de izar la bandera. Lo siento, porque es mi hija, porque es hija de los dueños de Colaro. So, es parte de ¿Entiendes? emprender, uno Exactamente. no maneja su horario igual. No es que uno Exactamente. entra a las 9 y se va a las 5 y se va a su casa sin hacer nada más. Exactamente. Entonces, al final, yo elijo mis batallas. Yo elijo pedí la cabeza, sentirme culpable porque mi niña no puede ir temprano al a la guardería como los demás niños, pero mi hija yo le hago su desayuno saludable. Ella se va a las 10, va con merienda saludable y suficiente merienda, va con su ropita, va con lo que necesita, va peinadita. El día que no la puedo peinar, le digo a la profe, mire, profe, ayúdeme, que hoy fue imposible. Y eso no dice que yo sea una mala madre. Claro. O sea, no me puedo quedar entre la frustración de que no lo estoy haciendo como lo haces tú o como lo haces tú, porque yo no soy tú, yo soy Pierangeli. Entonces, esa es la parte como que me ayuda a balancear. Hay días en los que yo le digo a las chicas, mira, yo mañana no voy para allá. No me llame para nada porque ya saben que yo realmente trabajo los 2 turnos, eso es casi diario.
porque supuestamente no trabajo, pero sí trabajo. Entonces, no voy para allá, necesito despejar la mente, necesito dedicarle tiempo a Beth, necesito jugar con ella. Entonces, yo suelto el teléfono y me tiro en el piso con mi muchachita, disfruto con ella, salimos de un prontico a la playa. A veces tú no ves, dices, pero ustedes van a la playa más que nosotros, porque nosotros... Y estamos aquí mismo, así mismo. Porque yo elijo. Exacto. Elijo ese día decirle a mi esposo, necesito ir para la playa. Vámonos. Y nos fuimos. El negocio sigue funcionando. O sea, al final, el equilibrio es ese, que tú elijas cuál es tu dinámica de vida y qué es lo que te funciona a ti. Yo podría decirte, mira, esto es lo que te va a funcionar para tú ser exitosa, pero al final, si eso no se identifica con tu estilo de vida ni tus necesidades, al final no va a funcionar mi estrategia. Entonces, yo lo que hago es el día... Hay gente que me dice, yo quiero entrenar, pero ¿a qué hora yo voy a entrenar? Si mi vida es un entrenamiento de cardio. O sea, yo me siento culpable a veces porque yo quiero sacar mi momento para yo tener actividad física, pero es que si ahora no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a levantar a las 4 de la mañana habiéndome acostado a las 12 y a la 1 de la noche? No. Entonces, hasta que yo no pueda organizar mi horario y ajustar mi vida a una vida un ching normal, entonces no se puede. Elegir prioridades. O sea, al final, yo elijo qué es lo que me funciona a mí. Hay días en los que puedo ir temprano al negocio, orar con las chicas, abrir, estar con ellas, escucharlas, pero hay días que no puedo. Y aún así, hay veces que me siento culpable, o sea, manejo mucha culpa. Que no, yo no le voy a decir, mi vida es perfecta, yo me siento genial así. Hay días. ¿Y cómo la manejas esa culpa? ¿Haciéndote así también? O sea. Sí, por ejemplo. Y yendo al Señor, ¿cómo ir al Señor? Exactamente. Te ayuda a manejar eso. Realmente mi plenitud está en el Señor. Y es algo que, independientemente de que yo tenga, porque al elegir un trabajo, que no es un trabajo, sino mi propósito de vida. Mi propósito es impactar personas. Cuando van allá y se toman un café y sienten que su vida no tiene sentido, mi propósito es inspirar personas dueños de negocio cuando van allá y yo les doy una palabra de aliento, pero eso desgasta. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Hay días en los que yo siento que no me siento con la energía a millón. Pues más café que me beba. Entonces, hay días en los que me voy a la casa, que está mi esposo y mi hija. Tengo que fregar, tengo que limpiar, porque a todo eso también tengo una persona que me ayuda una vez a la semana. Entonces, yo lo que hago es que pongo adoración cuando siento que ya yo no puedo más. Digo, o sea, no tengo demasiadas cosas como para acostarme a dormir, pero necesito descansar. Hay mucha loza que fregar. Hay que dedicarle tiempo al esposo. Hay que dedicarle tiempo a la niña. Estoy limpiando por un lado y la muchachita haciendo todo yo por otro lado, que no sé qué es. ¿Cuál es el fallo? No, yo no entiendo. Sí, lo que hago es que pongo adoración. Digo, Señor, Te conectas con Dios. en mi plenitud, tú eres el único que me puede ayudar con esta situación. O sea, yo no tengo fuerzas, pero tú me elegiste a mí para esta tarea. Así que tú me vas a renovar la fuerza. Amén. Amén. Entonces, dentro del diseño de Dios que Dios ha puesto en la maternidad, realmente hemos estado viendo en todos estos episodios anteriores de que si nos quedamos en casa, de que si salimos, son muchas las batallas realmente que estamos enfrentando nosotras como mujeres, que tal vez queremos ir contra cultura en este tiempo, en este momento. Vemos que es bien difícil estar fuera, es bien difícil emprender, tal vez es difícil también para las que están dentro. Lo importante es trabajar el corazón de nuestros hijos para llevarlos a la eternidad. Así es. Para que el Señor pueda glorificarse en sus vidas y que puedan, ¿verdad? Ellos conocer a Dios, quién es Dios, no solamente que de la creación, sino ver quién es Dios, conectar con Dios. Y hemos visto en ti una mujer luchadora, una mujer resiliente, una mujer de grandes batallas, ¿verdad? Y que está luchando también con eso de estar emprendiendo, llevar una buena dinámica familiar, y eso realmente pedimos a Dios por tu vida, por favor, para que el Señor te siga dando pues las fuerzas necesarias para que tú puedas seguir y entendiendo sobre todo eso. Y me encantó eso que tú dijiste, mi proyecto no es el café, es tú sabes, la familia, y eso, yo sé que el Señor te va a seguir dando la fuerza, la visión más clara cada día para saber en qué lugar vas a estar.
Realmente, miren, señores, tenemos que hacer una segunda parte de esto. Sí, porque, definitivamente. miren, porque de verdad hemos escuchado tu historia, hemos sido impactadas, hemos sido bendecidas y sabemos también que has bendecido la vida de muchas mujeres en que están en muchas situaciones aquí, que realmente de verdad queremos tenerte como para un próximo episodio contando tantas cosas que no Tantas contaste, vivencias no contaste hoy, que sí yo sé que la vas a volver a contar, pero que tantas cosas que la gente ve hoy, bueno, todo muy bien, tienes el café y todas las cosas, pero ¿cómo luego, cómo soportaste, cómo quedarte ahí? Realmente queremos que esa parte nos las cuentes en una próxima ocasión, porque yo sé que vas a bendecir la vida de muchas mujeres, Amén. porque has bendecido la nuestra. Así Así que es. muchas gracias por estar con nosotros A ustedes. en el día de hoy, porque has bendecido nuestra vida. Esto fue La libreta de mamá. Me he olvidado de ellas, tú Ok. sabes. Y cómo, tal vez Dios no le dé a cada uno lo que te dio a ti, pero qué cosas tienen que tener en cuenta siempre como para seguir glorificando a Dios y seguir buscando esa visión, ese propósito de Dios, porque yo veo que tú solo Mira, eso después. si tú la Pero hasta dejas que no a se ella, consiga. a la 1 está ella todavía hablando, a las 1 está hablando, porque habla, mira, más que un perico. Pero me encanta. más que tú yo no hablo. No, tú hablas más que yo ya. En mi nuevo modo, la nueva Milka. La nueva amiga. La nueva Milka. Estamos listos. Ujú. Ya él dijo que Pero tú me avisas. para el día 10 de mayo a ponerlo en No la te agenda. dejamos salir sin Pon una alarma, ¿de acuerdo? Señor, ayúdanos, Padre amado. Sé con nosotras. Nos juntamos dos iguales. Ok, empezamos. Milka me pegó la gripe. Gracias. Ya empezamos. Ujú.